Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Pues vamos a sumergirnos de lleno en las finanzas como cada semana y vamos a aprender más de lo que sabemos, lo que sabemos, cuidado, que ya va siendo un contingente de conocimiento más o menos apreciable gracias a estas clases, a estas píldoras que recibimos cada semana. Saludamos ya al responsable, al director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, Nicolás González. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, Nicolás, estamos, una semana más ansiosos por aprender algo más en todos estos mecanismos, artefactos que llevamos hablando y viendo durante las últimas semanas y que nos pueden convertir en inversores cualificados, que diría yo. Así que pues podríamos seguir desarrollando ese tema del perfil que podríamos tener como inversores, si te parece, Nicolás. Me parece perfecto. Si nos equivocamos, que al menos lo hagamos con fundamento. que no se puede. La verdad es que llevamos una semanita en la que con la cuestión financiera y la cuestión bancaria está que arde. Dicho sea de paso, ¿verdad, Nicolás? Pues sí, llevamos unos días convulsos desde que saltaron las noticias en Estados Unidos, con el Silicon Valley Bank, aquí en Europa con Credit Suisse, ayer con la subida de tipos del Banco Central Europeo. Pues la verdad que estamos viviendo unos días convulsos, pero yo también aprovecho, ya que me da usted el pie, pues para hacer una llamada también a la calma, a la tranquilidad, que esto no tiene pinta de ser lo que fue hace unos años con esa gran crisis financiera, que es una cosa más centrada en los inversores que en los depositantes. O sea que yo creo que nosotros, los clientes, tenemos razones para estar tranquilos, nuestros bancos son sólidos, son fuertes y, en principio, pues yo creo que hay que ser prudentes ante la alarma. Pues es un valioso mensaje el que acaba de lanzar Nicolás González, el director del ICREF, en estos tiempos de tempestad financiera, o si no de tempestad, por lo menos de alguna tormenta localizada, que sería probablemente más exacto ese término. A todo esto nos ponemos el casco de inversor avezado y vamos a ver qué factores hay que tener en cuenta para definir precisamente eso, nuestro perfil como inversores. Bueno, pues lo primero aquí que deberíamos tener en cuenta es que no hay productos financieros buenos o malos en sí mismos, más allá de lo que puedan suponer pues un problema, estafas, etcétera, que eso es otro contar, pero los productos financieros regulados ni son buenos ni son malos por sí mismos, y además que ese perfil en el que vamos a entrar ahora no es un perfil definitivo, se puede modificar si cambian nuestras circunstancias personales, la situación financiera, el contexto económico, en fin, que hay varias variables ahí a tener en cuenta. ¿Qué factores son los que vienen a definir nuestro perfil? Bueno, pues yo diría que son tres grandes factores. Nuestra situación financiera personal, los objetivos y plazo de inversión y nuestra actitud hacia el riesgo. En cuanto a nuestra situación financiera, pues debemos conocer primero cuál es nuestro ahorro disponible, es decir, qué cantidad tenemos para invertir y en qué condiciones podemos hacerlo. Para eso tenemos que hacernos un examen sincero de nuestra situación en cuanto a nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro patrimonio personal, qué deudas tenemos, de qué bienes disponemos. Y además, ese análisis tenemos que hacerlo también con un poquito de perspectiva, es decir, no solo considerando el momento actual, sino pues con toda la cautela, ¿no? Porque sabemos que hay cierta incertidumbre, pero bueno, en lo posible, un horizonte a varios años. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo plantearnos una inversión si tenemos ingresos fijos que si no los tenemos, si nuestra hipoteca acaba de empezar a amortizarse o estoy ya en la parte final, si percibo una nómina como contratado fijo o soy autónomo. Bueno, pues todas esas variables configuran nuestra situación financiera. Objetivos y plazo, que hemos dicho que era la segunda. Uh-huh. Bueno, pues debemos ser lo más concretos posibles en cuanto a la finalidad, al importe, a la fecha, porque cuanto más capaces seamos de concretar, bueno, pues mejor vamos a poder afinar tanto el plazo de la inversión como la rentabilidad buscada. Y el tercero, que es fundamental, es nuestra tolerancia hacia el riesgo. Y es una tolerancia que tiene, yo diría, dos grandes componentes. Una que desde luego es objetiva. Es decir, oye, pues qué capacidad tengo yo para asumir determinadas pérdidas que se deriven de una inversión.
pues va a estar muy ligado a esa situación financiera que describíamos como primer gran factor, ¿no? Entonces, aquí me tengo que hacer una gran pregunta. ¿Cuánto dinero puedo yo perder sin comprometer en exceso mi situación financiera y mi capacidad para afrontar pagos? Que es lo que el castizo diría, ¿cuánto riñón tengo? Efectivamente. O sea, eso es objetivo. O sea, si yo tengo que asumir unos pagos de 1.000 euros mensuales y una pérdida potencial me dejaría sin esa capacidad, o me llevaría a perder el patrimonio con el que estoy respaldando otra inversión, o mi propia vivienda, etcétera, bueno, pues ahí tengo un corte objetivo que no debería traspasar. Pero es que más allá de esa percepción, más allá de esa realidad objetiva, está también nuestra percepción. Psicológicamente hay personas que están más preparadas que otras para asumir pérdidas. Ya sabemos que hay gente que incluso cuando tiene dinero en su cuenta bancaria o en un plazo fijo, entra 20 veces al día a la cuenta bancaria a ver cómo va eso. Eso no va a cambiar. Pero bueno, psicológicamente, pues hay gente que está más o menos preparada para asumir ese riesgo y efectivamente cuando uno invierte pues tampoco se trata de padecer. Así que si la pregunta es ¿cuál será la mejor decisión cuando vamos a invertir conforme a nuestro perfil? Pues bueno, no hay una respuesta única. Y además tenemos que tener en cuenta siempre que la incertidumbre se puede reducir, pero jamás se puede eliminar. Sí, no hay un sistema, claro, infalible. Hay una reflexión que hacíamos al hilo de lo que está sucediendo, porque también los oyentes tengan en cuenta cómo nos relacionamos con la actualidad en esta pequeña sección. Hay una frase que dijo el otro día el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con la crisis del banco de Silicon Valley, que a mí me llegó al alma, y es que dice, bueno, los que tengan ahí sus ahorros, tranquilos que lo tienen asegurado, van a poder sacar su dinero. Dice, y los inversores, pues como se han arriesgado, ya saben que esto es una cosa que tiene riesgos y que hay que asumirlos. Esto me lleva a pensar o a preguntarte, Nicolás, si hay algún tipo de protección reforzada para este inversor minorista y cómo está regulado eso. Bueno, yo creo, sin conocer totalmente el concepto de las palabras del presidente de Estados Unidos, pero yo creo que él estaba hablando al final de distinguir qué es un pequeño inversor de un inversor profesional. Lógicamente, y eso en Europa, y nuestros oyentes que lo sepan, hay un fondo de garantía, tenemos 100.000 euros garantizados por titular y cuenta, es decir, ese dinero no va a peligrar en ningún caso, y yo me atrevería a decir que pues una cantidad mayor tampoco. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que, bueno, teníamos una serie de empresas tecnológicas que tenían unos depósitos realizados muy por encima de esos límites, y bueno, pues quien lo ha realizado con intención de inversión asume riesgos, y el pequeño pues está protegido. Esa protección en Europa, en España, por supuesto que está también, y existe, como usted decía, esa protección reforzada. Hay de hecho una directriz europea, una directiva que se conoce como MiFID, que está la primera y ya estamos en la MiFID 2, hay quien habla ya incluso de la 3, que es la que establece esas reglas de juego. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo claro de proteger especialmente al minorista, al pequeño ahorrador. Por eso, cuando vamos a un banco, lo primero, cuando vamos a invertir, que debe hacer la entidad, es clasificar a sus clientes como profesional o como minorista. Vamos a hablar de esa protección para el inversor minorista, para las personas como usted y como yo y como quienes nos están oyendo. ¿Qué tiene que calificar o en qué criterios se tiene que basar esa calificación? Bueno, pues un banco nos tiene que pedir siempre información para conocernos lo mejor posible, para ayudarnos en ese proceso de toma de decisiones. Solo debe ofrecernos productos que considere adecuados conforme a nuestros conocimientos, experiencia, etcétera. Ese asesoramiento debe ser adaptado, por tanto, a ese conocimiento que tiene sobre nosotros. Y cuando ya hablamos de productos concretos, tiene que identificar si nuestras necesidades y objetivos son compatibles con un determinado producto. Incluso cuando ya hemos contratado o en los momentos anteriores a esa contratación, tiene que darnos información sobre los riesgos que vamos a asumir antes, durante y después de realizar la inversión, y muy importante también sobre las comisiones, los gastos directos o gastos indirectos que puedan surgir en esas operaciones. De esa forma hay una protección no solo de la inversión, sino en los momentos previos. ¿Esto para qué se hace? Pues para evitar, como decíamos antes, que se den situaciones como las que se dieron en la crisis de 2007-2008,
en la que en algunos casos los inversores no sabían ni siquiera a qué nivel de riesgo estaban expuestos. Entonces es una forma de proteger al consumidor, pero también de proteger la responsabilidad de quien nos ofrece esos productos. ¿Cómo se clasifican esos productos financieros? Bueno, pues hay dos grandes grupos. Están los productos no complejos, que son la mayoría, y los productos complejos. La obligación de evaluar nuestro perfil que tiene el banco pues va a depender del tipo de producto en el que estemos interesados. Nos vamos a centrar en los no complejos porque son los más habituales. Bien. Bueno, ¿cuáles son esos productos no complejos? Bueno, pues antes de decir cuáles son, vamos a ver qué notas tienen. Para que un producto sea no complejo, debe cumplir de hecho con todas esas características. Es decir, se tiene que poder reembolsar de forma frecuente y a precios conocidos. No puede suponer que el inversor pierda un importe superior al que invirtió. Debe existir información pública sobre las características del producto. Y además no se deben incorporar condiciones que puedan alterar el riesgo durante la inversión o el perfil de los pagos. Y no debe implicar ningún coste para nosotros como inversor el salir o abandonar ese producto, de forma que nos haga poco atractivo vender el producto. Bueno, pues todos los productos que no cumplan con alguna de esas características son productos complejos. ¿Y cuáles son? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, los derivados, tenemos los swaps, los contratos por diferencias, los fondos de inversión libres. O sea, son productos muy complicados que en un momento dado pues incluso podríamos dedicar algún pequeño espacio a hablar de ellos. Pero ya digo que son productos ya de una complejidad que normalmente están destinados a ese perfil profesional del que hablábamos antes. ¿Y quién valora el riesgo que tienen los productos bancarios? Bueno, los tiene que valorar el propio banco, ¿de acuerdo? Pero conforme a una serie de criterios. En el caso de España, esas directrices las marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que establece una serie de criterios para cada nivel de riesgo. Para que el cliente sea capaz de valorar mejor ese riesgo, existe lo que se conoce con ese semáforo de riesgo. Seguro que todos nuestros oyentes, cada vez que vemos un anuncio de un banco en televisión o en prensa, se han dado cuenta de que hay una escala que va de 1 a 6 en esos anuncios. Esa es la valoración de riesgo del producto. ¿Qué tendríamos en el 1, por ejemplo? Pues el producto básico, las cuentas remuneradas, por ejemplo. Las cuentas corrientes son un nivel de riesgo muy bajo. En el 2, bueno, pues productos que tengan garantizado el 100% del capital, pero que tienen un plazo inferior a 3 años para esa devolución. Y en el último, ¿qué tendríamos en el 6? Bueno, pues todos los productos que no tienen recuperada la inversión. Es decir, esos productos en los que podrías perder todo lo que has invertido. Y una nota última sobre esta escala de riesgo. Hay productos que no están incluidos ahí, como son los planes de pensiones y los fondos de inversión. Tienen una escala aparte de 1 a 7. Pero, insisto, esto es algo muy visual y que nos puede dar una primera información, un primer acercamiento a cuál es el riesgo que asumiríamos si contratáramos ese producto. Ya nos queda muy poquito tiempo y no quería dejar de tratar este último tema, ¿no? La información que deben recabar esos intermediarios financieros, ¿cómo la obtienen y qué pasa si no se la damos? Pues bueno, fundamentalmente a través de 2 test. Está el test de conveniencia, que se hace para productos de inversión, y el test de idoneidad, para cuando queremos que nos asesoren o que gestionen nuestra cartera. Nos van a formular preguntas pues sobre el tipo de servicios, las operaciones que queremos realizar, qué experiencia tenemos nosotros contratando ese tipo de operaciones, cuál es nuestro nivel educativo, a qué nos dedicamos, o también cuál es nuestra situación financiera, qué conocimientos financieros tenemos, cuál es nuestro patrimonio, cuáles son los objetivos que nos hemos marcado. Y, bueno, en base a eso, pues nos harán una serie de recomendaciones e intentarán casar el producto con nuestro perfil. Si no se lo damos, ¿qué ocurre? Bueno, pues el banco nos va a advertir de que esa deficiencia de información le va a hacer imposible determinar si ese servicio de inversión o el producto que vamos a contratar son adecuados para nosotros, o directamente no va a poder realizar esas recomendaciones con carácter personalizado conforme a nuestro perfil. Bueno, pues nos damos por satisfechos hoy. Nicolás, muchísimas gracias por habernos orientado en este proceloso mundo. Gracias, buenos días. Las píldoras de economía doméstica del ICREF.
Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.